En esta sección vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Profundizar un poco sobre el concepto de potencial eléctrico. El primer comentario que necesito hacer es el nombre, ¿verdad? Potencial eléctrico no, ¿verdad? No corresponde a la otra forma en donde encontramos la palabra potencial en física, que era la energía potencial, ¿verdad? Son cosas diferentes, sin embargo, ¿verdad? Para hacer un poco más de confusión acerca del concepto, bueno, están relacionadas. El potencial eléctrico, que vamos a anotar por esta letra Barfi, está relacionado con la energía potencial eléctrica, que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es la forma en donde se guarda la energía en el campo eléctrico, ¿verdad? Y vamos a anotarla por U sub E. Están relacionadas, ¿verdad? Yo sé que Barfi va a ser U sub E por unidad de carga, como lo comentamos en el video pasado. Entonces, son cosas distintas, recordarlo. Normalmente cuando yo hable de potencial, voy a estarme refiriendo a la función potencial del campo eléctrico, o sea, el potencial eléctrico, y no a la energía potencial eléctrica. Voy a tratar de hablar de energía potencial explícitamente cada vez que haga esta diferenciación. Pero recuerden, el potencial es, digamos, nada más reanudar en eso. Si yo quiero calcular el potencial a un punto R, el potencial que me da es, ok, si yo pongo una carga K en ese punto R, la energía que tiene guardada, acumulada esa carga en esa posición en el espacio, de un campo eléctrico, ¿verdad?, que está actuando en toda esa región del espacio, esa energía va a ser el potencial por la carga. Y esa es la función primaria, ¿verdad?, de lo que vamos a usar como potencial eléctrico. Entonces, segunda aclaración, su utilidad, o mejor dicho, la forma en que vamos a trabajar el potencial. Vean que, como dije en el video pasado, la utilidad del potencial es que es una función escalar, es un campo escalar, ¿verdad? Entonces, con solo determinar phi, yo ya puedo determinar el campo vectorial E, o sea, un campo eléctrico, como la derivada en las tres dimensiones de Barfi. Vean que entonces el problema se simplifica un montón. Yo, en lugar de agarrar una carga, integrar, sacar los vectores de posición, ver las simetrías del problema, yo puedo entonces sacar una cantidad sin dirección, sin complicaciones en cuanto a componentes, y derivarla y sacar, ¿verdad?, la cantidad vectorial que nos interesa, que es el campo eléctrico. Y de hecho vean que no es un campo eléctrico, ¿verdad? No es un campo vectorial común y corriente, como habíamos hablado antes, es un campo vectorial y rotacional, ¿verdad? Significa que el rotacional del campo tiene que darme cero, y eso tiene muchas utilidades, ¿verdad? Simplifica mucho el problema, ya que los componentes entonces del campo eléctrico no son tan independientes como esperarían gracias a esta condición, ¿verdad? Tenemos X, Y, Z. Entonces, para expresar el campo, ¿verdad?, o el rotacional del campo, tenemos que el componente en X es la derivada de Y respecto al componente en Z menos la derivada de Z del componente en Y menos J, la derivada de X, el componente en Z menos la derivada de Z, el componente en X, más K, ¿verdad? O mejor dicho, creo que hemos usado la otra notación, ¿verdad?, nada más para ser consecuente. X, ¿verdad?, Y, Z. De igual forma aquí en el determinante X y Z, recuerden que son equivalentes, ustedes usan con la que ustedes aprendieron, ¿verdad? A veces es mejor incluso usar, ¿verdad?, si alguien también quiere usar esta notación de vectores unitarios 1, 2 y 3, o X, Y,
y z también, bueno, es bienvenido, está la libertad de hacerlo. Entonces z, la derivada de x respecto componente en y, menos la derivada de y respecto al componente en x. Entonces este es el rotacional. Lo que pasa es que el rotacional para un campo eléctrico es 0. O sea, cada uno de los componentes tiene que ser 0. O sea, la derivada del campo, del componente en z del campo respecto a y, tiene que ser igual a la derivada del componente y del campo respecto a z. La derivada de componente z del campo respecto a x tiene que ser igual a la derivada del componente x del campo respecto a z. Y a su vez, ¿verdad? La derivada del componente en y del campo tiene que ser respecto a x tiene que ser igual a la derivada del componente x del campo respecto a y. Entonces vean que los, como está diciendo, los componentes del campo eléctrico no son independientes de todo, tienen que cumplir esta relación. Entonces esta es la condición que tienen que cumplir cada uno de esos componentes para que sea un campo eléctrico, ¿verdad? De otra forma no sería un campo irrotacional, por lo tanto no sería un campo eléctrico. Correcto. Entonces, otra cosa, la definición del potencial eléctrico, ¿verdad? Tercera aclaración. Vean que yo defino el potencial eléctrico de tal forma que si tengo, ¿verdad?, el potencial en un punto, voy a tener que eso es menos la integral desde un punto de referencia hasta ese punto donde yo quiero calcular el potencial eléctrico del campo punto, ¿verdad?, a lo largo de una trayectoria, la integral de línea de esto. Vean que, bueno, primero obviamente el campo eléctrico es un campo conservativo, si no está definido no tendría sentido. Yo puedo escoger cualquier trayectoria entre O y R y me darían resultados distintos. Sabemos que ese no es el caso, es independiente de la trayectoria. Otra cosa que puede perturbar a las personas es esto de acá. Eso es ambiguo. ¿Cuál es mi punto de referencia? Ustedes, yo nada más les dije, esto es un punto de referencia que ustedes escogen. Ustedes lo escogen. No es para nada objetivo, no es nada que está ¿verdad?, físicamente impregnado en su sistema. Esto depende de su sistema, de hecho. Entonces la escogencia de su marco de referencia va a cambiar, ¿verdad?, el valor del potencial eléctrico. Esto podría parecer un problema. La física no debería depender de los marcos de referencia que uno escoja. El problema es que la física no está cambiando. La física está aquí metida. Lo que nos da el significado físico de cómo se comporta el sistema es el campo eléctrico, no el potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces vean qué significa esto. Veamos a ver. Escojamos otro punto de referencia. Voy a calcular un potencial primado, ¿verdad?, en la misma posición, pero voy a agarrar otro punto de referencia, ¿verdad?, el punto de referencia O'. Entonces esto sería menos la integral desde el nuevo punto de referencia O' hasta el punto R donde queremos calcular el campo E.dl. Esto aquí yo puedo separarlo en dos integrales, ¿verdad? Puedo decir, ok, vean que yo puedo volverme a la integral original. Quiero sacar esa integral original de acá. Entonces, eso significa, yo puedo decir, ok, voy a integrar desde O' hasta el punto O, que era mi punto original. Saco el producto E.dl de ahí. Menos desde O hasta R. E.dl. Por propiedades de las integrales sabemos que esta es equivalente, ¿verdad? Yo descompuse esta integral de acá en dos integrales donde nada más la segmento en dos trayectorias, ¿verdad?, en lugar de solo una. Vean que la dependencia del R, del vector de posición arbitrario que yo estoy agarrando, ¿verdad?, donde me queda en función de las coordenadas x, y, z, o r phi teta, o r phi z, cualquiera de esas tres coordenadas, donde un vector de posición arbitrario está acá, está en esta integral, esa dependencia. Entonces aquí está lo que está variando, y de hecho esto de acá reconocemos que es el potencial original. Y esto acá, vamos de un punto arbitrario a otro punto arbitrario, son puntos fijos, son constantes, ¿verdad? Entonces esta integral me tiene que dar un valor constante que voy a llamar K. Entonces vemos que si yo cambio el punto de referencia, mi nuevo potencial medido en el punto de referencia primado
es igual al potencial original más la constante K. Entonces vean que estoy trasladando el potencial original a una distancia, bueno, un valor K potencial. Esto entonces pareciera ser un problema. Yo digo, ok, dependiendo de cuál marco de referencia yo escoja, voy a transformar mi potencial original a un potencial más a la constante. Pero vean que no hay problema, porque el significado físico no está acá, está en el campo. Y si yo quiero sacar el campo, ¿verdad? Cualquiera de estos dos potenciales, yo voy a decir, voy a sacar el campo del potencial primado. Perdón, es el potencial. Lo estamos poniendo fin, ¿verdad? El potencial primado es igual a menos el gradiente de phi más k, que eso es una constante. Entonces cuando le aplique el gradiente sobre esa constante se me va a ir, se me va a hacer cero, ¿verdad? Yo derivo K1, ¿verdad? Derivo esto respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ningún valor va a cambiar en eso, ¿verdad? Entonces es un cero para cada una de esas variables. Entonces esto va a ser igual a esto acá. O sea, si yo definí que el campo eléctrico era esto, D también va a ser esto. Pero vean que son iguales. Entonces no hay problema. Vemos entonces que el potencial eléctrico sí me va a cambiar dependiendo del marco de referencia, pero por dicha me cambia solo una constante, entonces el campo no cambiar, y el campo es lo que tiene significado físico real, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa para escribir la mecánica del sistema. Otra cosa que nos interesa describir la mecánica del sistema, o la dinámica, mejor dicho, la diferencia potencial. Vean que de hecho la definición de todo esto salió, ¿verdad?, entre diferencias de potencial eléctrico. Entonces vean que igual si yo quiero decir, ok, voy a calcular la diferencia potencial eléctrico primado entre un punto E menos, ¿verdad?, el potencial eléctrico en un punto A primado. Pues eso nada más es decir, el potencial eléctrico en el punto E más K menos el potencial eléctrico en el punto A menos K. Entonces la constante se me cancela, entonces la diferencia, ¿verdad?, de potencial eléctrico, ya sea que lo esté midiendo en el marco de referencia primado, ¿verdad?, a que lo esté midiendo en el marco de referencia original, no va a hacer diferencia, ¿verdad? Esto es totalmente análogo a medidas de altura, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de, no sé, la altura de algún territorio, la estamos midiendo a nivel del mar. Entonces normalmente en problemas de física, análogo, ¿verdad?, nosotros decíamos a la altura del suelo, ¿verdad? Aquí es donde hacemos mi potencial gravitacional igual a cero, ¿verdad? Entonces, así yo puedo medir alturas respecto a ese punto. Entonces, yo digo que respecto a ese punto, ¿verdad?, cero, yo tengo que la diferencia de alturas entre de la persona en el edificio, Y, y ese punto cero, va a ser Y menos cero, o sea, la diferencia de alturas va a ser la altura de la persona. Pero vean que ese marco de referencia no es absoluto. Yo podría escoger un marco de referencia, no sé, una persona que está en un punto acá, por encima del suelo. Entonces sé que esta persona respecto al suelo tiene una altura Y1. ¿Verdad? Voy a poner la altura de la persona en el edificio Y2. Entonces vean que dependiendo de dónde mide esta altura Y2, yo puedo mirar pero la altura, ¿verdad?, de esta otra persona respecto a la persona del suelo. Mi punto de referencia ahora va a ser la persona del suelo. Entonces la altura de esta persona sería Y2 menos Y1. ¿Verdad? Y habría cierta ambigüedad dependiendo de dónde yo escoja el punto de referencia, pero vean que la diferencia de alturas no me cambia, ¿verdad? Vean que lo que yo mido como la diferencia de alturas entre esta persona y esta persona es absoluta, ¿verdad? Dependiendo de, digamos, si yo escojo, ¿verdad?, que esta persona, voy a medir la altura de la persona en el edificio respecto a esta persona, estaría midiendo este vector de acá.
Y ahora yo digo, ok, pero voy a medir esa diferencia de alturas, ¿verdad? Entre las personas respecto al suelo. Entonces yo mido una altura para la persona Y1, ¿verdad? Que era lo que tenía aquí. Mido la altura para la persona Y2, ¿verdad? Que es todo esto de acá. Y me tiene que dar el mismo vector de separación. Entonces, igual que en el caso gravitacional, la diferencia de potenciales eléctricos, la diferencia de energía potencial eh, eh, gravitacional, ¿verdad? No depende del marco de referencia que yo escojo, porque se basa constante, ¿verdad? En la diferencia. Entonces, vean que eh, aquí surge la duda. Sí, pero vean, aquí yo tengo siempre un marco de referencia, un punto de referencia por defecto. Casi siempre cuando trabajamos en gravedad y hacíamos estos problemas, siempre escogía que la altura del suelo era igual a cero. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Convenía escoger ese punto de referencia como la energía potencial igual a cero. Entonces, para la energía potencial por unidad de carga, en el caso electrostático, yo debería tener algo análogo, ¿verdad? Un punto de referencia por defecto que nos suele ser conveniente usar. Y sí, pero vamos a ver que este no es el caso con todos los problemas. Lo que es conveniente usar es un punto de referencia O en el infinito. ¿Por qué? Vean que como el caso gravitacional, en el suelo yo decía, ok, si hay algo puesto en el suelo, una masa aquí en el suelo, no puede bajar más, ¿verdad? Entonces yo la empujo, no va a caer, ¿verdad? No va a tener energía aparentemente acumulada, a menos que yo haga un hueco, ¿verdad? Y ahí cambie la energía potencial. Pero pareciera que no, ¿verdad? Y aún así, si yo hiciera un hueco, lo que va a pasar es que si yo pongo este punto de referencia como cero, lo que va a pasar es que, ¿verdad? Todas esas energías potenciales van a dar valores negativos. Entonces, como nosotros no pensábamos en medio problema hacer huecos de la nada, lo que yo decía era como, conviene, ¿verdad? Normalmente es buena idea definir que el cero energía potencial va a estar en el punto más bajo, ¿verdad? En cero. Porque estamos midiendo energías potenciales respecto a, ¿verdad? El centro de la Tierra. Estamos sacando la gravedad producida por el centro de la Tierra o cualquier otro cuerpo celeste. Entonces, quiero encontrar un punto en donde sea análogo y quiero encontrar un punto en donde la energía potencial eléctrica o por defecto, ¿verdad? La energía potencial por unidad de carga eléctrica sea cero en ese punto, ¿verdad? Yo quiero un punto en donde yo diga, ¿verdad? Si yo mido el potencial eléctrico en ese punto, me va a dar cero. Entonces, ¿para cuál punto ¿verdad? De la fuente de una carga puntual o de cualquier distribución de cargas se me hace potencial cero la energía? Bueno, se me hace cero donde no hay campo, ¿verdad? Vemos de la fórmula. Eso me depende del campo, entonces potencial eléctrico va a ser cero donde el campo está cero. ¿Y donde el campo es cero? Nuevamente, aparecen muy largas, ¿verdad? El campo normalmente crece como, ¿verdad? Va como esto acá. Esto debería ser unitario más. Entonces, como crece a la distancia al cuadrado, entre más separado esté esto, más cero es el campo, ¿verdad? Más pequeño tiene el valor del campo. Entonces, a distancias muy, muy, muy largas, ¿verdad? Eso va a ser cero. ¿Qué tan largas? Escojamos lo más largo posible, ¿verdad? Entonces, el punto de referencia en el infinito. Esto es un problema, ¿verdad? Una escogencia natural, ¿verdad? Normalmente esta va a ser la convención. Voy a escoger el punto de referencia para calcular el potencial en infinito. Entonces, vean que según esta fórmula, ¿verdad? Calcular potenciales eléctricos en un punto, realmente no estamos haciendo esto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es calcular la diferencia de potencial eléctrico entre ese punto y el potencial eléctrico en el infinito, que siempre, ¿verdad? Por lo menos en todos los problemas reales, eso va a ser cero. Entonces estaría calculando el potencial eléctrico en ese punto. Ahora, ¿para cuáles problemas esto no es cierto? Bueno, para problemas que no son reales, ¿verdad? Para problemas que involucran, por ejemplo, planos infinitos. ¿Por qué? Vean qué pasa si yo escojo entonces, voy a decir, ok, un plano infinito, ya sé quién es el campo. El campo E. Ahí nos... A ver. Okay. El campo E para un plano infinito va a ser igual a sigma entre 2 epsilon 0 en
en Z, correcto. Entonces yo digo, ok, saquemos el potencial de ese campo. Entonces, potencial electrostático de ese campo va a ser igual a menos la integral desde el punto de referencia. Yo voy a decir al punto de referencia por defecto es el infinito. Entonces, desde infinito hasta el punto R, donde yo quiero calcular el campo, pongámosle un punto Z, ¿verdad? Entonces, sigma entre 2 epsilon 0 en Z punto de Z. Aquí pongo nada más la variable de integración para que se me confunda. Entonces esto de aquí me va a quedar al potencial eléctrico, ¿verdad? Sería sigma 2 epsilon 0 Z menos infinito. Esto diverge un montón, ¿verdad? Diverge demasiado. Entonces el potencial eléctrico diverge cuando yo tengo un campo constante. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Un campo constante significa que hay campo siempre, por todos lados. Yo no me puedo alejar del campo. Entonces, si yo no me puedo alejar del campo, yo no puedo llegar a una zona donde el potencial eléctrico sea cero, ¿verdad? Porque el campo eléctrico nunca va a dejar de ser cero, entonces no hay ninguna zona donde el potencial eléctrico también vaya a ser cero. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es diciendo, ok, yo voy a agarrar infinito, pero recuerden la razón por la cual yo agarro infinito. Yo agarro infinito para que se me haga hacer el potencial eléctrico en ese punto. Y esta vez no me está sirviendo hacer esto, porque no se va a hacer cero nunca, ¿verdad? Entonces como nunca se va a hacer cero, este infinito nunca, ¿verdad? No va a provocar el efecto que quiero, que es cancelar el campo. Entonces sí estamos encontrando una diferencia, y no solo estamos encontrando una diferencia, estamos encontrando una diferencia en donde uno de los términos diverge, ¿verdad? Entonces estos son los casos en donde no nos sirve hacer esto con problemas no reales, entre comillas, ¿verdad? Con problemas donde la distribución de cargas parece ser infinita. Entonces aquí no es buena idea usar el punto de referencia del infinito. ¿Cuál es una solución? Bueno, recuerden, la escogencia del punto de referencia es arbitraria, ¿verdad? Yo escojo el infinito para simplificar los problemas. Entonces ustedes escogen algún valor, ¿verdad? Cualquiera, un punto B, un punto C, un punto D, y eso va a solucionar todo el problema. El potencial eléctrico le va a quedar ambiguo, digamos, pero recuerden que eso no importa, porque lo que me interesa es o las diferencias de potencial o el campo eléctrico. Entonces vean algo más interesante, la cuarta aclaración. El potencial eléctrico también obedece el principio de superposición, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Ok, yo sé que el campo eléctrico obedece el principio de superposición. Entonces, si yo tengo varias distribuciones de carga, 1, 2, 3, ¿verdad? Digamos que tengo n distribuciones de carga. Yo puedo sacar el producto punto de una trayectoria infinitesimal de todo esto, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, esto punto de L de este lado, y eso lo que hace el otro lado es multiplicar cada uno de los campos, ¿verdad? Por la propiedad distributiva por S de L. Ahora, sumo cada uno de esos sobre toda esa trayectoria, se integra, ¿verdad? Multiplico por un menos, y ya ven a dónde voy con esto, ¿verdad? Aquí ya me sale la definición de potencial eléctrico. Este es el potencial eléctrico debido al campo E. Esto estamos poniendo el potencial eléctrico debido a ese campo E. Del otro lado voy a tener el potencial eléctrico debido al campo 1, ¿verdad? La distribución 1, o sea, el potencial eléctrico debido a la distribución 1, más el potencial eléctrico, bla, 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 hasta el potencial eléctrico debido al enésimo campo, o sea, a la enésima distribución. Entonces tengo esto, el potencial eléctrico también obedece el principio de superposición. Y no solo eso, es un principio de superposición mucho más sencillo, porque es escalar. Correcto, entonces no tengo que preocuparme, no es una suma vectorial, ¿verdad? No tengo que sumar cada uno de los componentes entre sí. Esto es una suma de cantidades escalares. Entonces, mucho más sencillo, ¿verdad? Y finalmente, última aclaración, nada más las unidades, ¿verdad? Vean que, ok, ya habíamos dicho, si el potencial es igual a la energía eléctrica por unidad de carga, yo sé que la energía
¿verdad? Se usan unidades de joules. Voy a poner esto como unidades, ¿verdad? Joules entre la carga Coulomb, ¿verdad? Joules entre Coulomb. O Newton por metro entre Coulomb, ¿verdad? Y ya esta cantidad tiene un nombre por sí misma. Le voy a llamar volt. Se nota con una V. Y estos serían los comentarios del potencial, ¿verdad? Ahora lo que nos interesa es, vean que yo he dicho una incongruencia con todo esto, ¿verdad? Si ustedes para este momento no han visto algo, ¿verdad? Tuvieron que haber visto algo que no tiene sentido en el argumento que estoy llevando, ¿verdad? El argumento que estoy llevando, que estoy tratando de convencerlos a ustedes es, vean que tratar el potencial eléctrico es mucho más sencillo porque es una escalar. Entonces, yo a la hora de tratar de calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Que es todo lo que queremos hacer en electrostática, y es mucho más fácil. Yo nada más entonces derivo el potencial eléctrico respecto, ¿verdad? A cada una de las coordenadas espaciales y eso me da el campo eléctrico. Sencillo. ¿Verdad? El problema se simplifica un montón. Pero vean que hay un problema con este argumento, ¿verdad? El problema es, ok, sí, yo calculo una cantidad escalar que es mucho más fácil para poder calcular una cantidad vectorial, que es el campo eléctrico. Pero vean la estupidez que yo estoy diciendo. ¿Cómo yo encuentro el potencial eléctrico? Veamos la fórmula. La fórmula nos dice, el potencial eléctrico, ¿verdad? Es esto de acá. Entonces, si el potencial eléctrico es esto de acá, yo necesito el campo eléctrico, ¿verdad? Para encontrar el potencial. Pero entonces es un argumento circular lo que yo estoy diciendo. Yo digo, ok, sí, pero yo necesito el potencial eléctrico para poder calcular el campo eléctrico. Pero yo necesito el campo eléctrico para poder calcular el potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces no tiene sentido, no se me está simplificando nada el problema, ¿verdad? Yo igual voy a tener que calcular el campo eléctrico con otros métodos para poder calcular el potencial. O no, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? En la siguiente sección es, ok, yo para simplificar el problema, yo realmente tengo que tener una fórmula para calcular el potencial que no me depende del campo, ¿verdad? Para así que realmente sí sea más fácil calcular el potencial con una cantidad escalar por sí misma para ya después derivarla y encontrar el campo, ¿verdad? Desde cero y no tener que pasar por un integral del campo otra vez, ¿verdad? Que sea únicamente una computación directa de la derivada del potencial. Entonces quiero encontrar, ¿verdad? Lo que nos vamos a dedicar a la próxima sección es encontrar el valor, ¿verdad? Alguna otra fórmula para calcular el potencial eléctrico que me resulte independiente del campo y que me dependa de, no sé, la distribución de cargas, por ejemplo. Antes de eso necesito hacer un problema, ¿verdad? Respecto a todo este potencial. Entonces la siguiente subsección sería encontrar el potencial eléctrico para una distribución de carga, ¿verdad? Con simetría esférica. Entonces, sin más, pueden pasar a la siguiente sección para ver cómo hacer esto y usar ese resultado, ¿verdad? Para nuestro objetivo de ahora, que nuestro objetivo va a ser encontrar una fórmula del potencial eléctrico independiente del campo, ¿verdad?